Presidenta, que obligue, so pena de sanción, no solo política, sino también administrativa, una cosa bien tajante. El que no cumpla, bueno, no solo es que vamos a removerlo, no, hay que abrirle un juicio, una investigación, ¿sabes? ¿Por qué tú no cumpliste con esta ley? Pues? ¿Ve? Que obligue a todos a concentrarnos en la construcción de las comunas. Ahora, el adiposo coronel que los aventó en Miraflores no era un advenedizo ni hijo putativo de nadie. Heredaba el gran proscenio recién inaugurado 3 años atrás. Porque léanse las leyes de Indias y se entenderá, cuestión del mayorazgo. 10 años de terror combatíamos buscando salida a la muerte, enseñoreada sobre el hombro de nuestra adolescencia, que procuraba crecer y no desentenderse jamás de su alegato. Y como nada sabíamos y nada se nos dijo, el 23 de enero, las banderas escondidas en el fondo quedaron a medio desplegar, las masas escarnecidas desatadas. Tempestuosamente fueron precipitadas por la indolencia, porque agitadas las aguas de la insurrección y derrocado el tirano, mientras la burguesía corría al palacio de gobierno para seguir la fiesta de privilegios, nosotros nos quedamos en la calle vociferando, pidiendo orden, a quienes toda una década clamábamos porque se desordenaran. Ese era el Chino Valera Mora y su poema, que es largo, pero es realmente intenso, que es Yo Justifico, donde habla de ese momento histórico del 23 de enero y de la traición que sufrió el pueblo, y la voz era de Julio Mota, un gran amigo de acá del canal, que bueno, en algún momento podremos transmitir el poema completo, vale la pena, pero como el tiempo apremia, ya se han incorporado la profesora Chela Vargas y Fernando Soto Rojas, luchador social, y ambos son luchadores sociales, y Fernando además es delegado en este momento del partido, en el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero ambos vivieron aquellos años y han vivido la historia hasta este momento. Vivieron el 58 hasta el 89, pasando por los 60 y toda la resistencia, y por supuesto esa década de los 90 y luego esta década y un año más de revolución bolivariana. Y queríamos su impresión sobre aquel 23 de enero del 58. ¿Qué sintieron ustedes cuando se dijo aquella mañana, ya desde el 21, se sentía que estaba ya caído el régimen, pero qué sintieron ustedes cuando supieron que se había ido el dictador Pérez Jiménez del país, profesora? Bueno, mira, yo quisiera recordar ese día porque fue un día de gran emoción para nosotros, el 21. El pueblo en la calle gritando, muere la dictadura, como un sonido enorme. Igual que yo me coloco en la misma imagen del golpe del dictador Carmona. El pueblo en la calle, unido a sus soldados contra la dictadura, defendiendo su proceso constituyente. Bueno, en ese momento nosotros que teníamos mucho tiempo clandestino estuvimos contentos porque al fin habíamos logrado el triunfo de una línea política justa, de unidad, y precisamente hemos demostrado pues que este es un pueblo insurrecto permanentemente contra la injusticia y logró pues acabar con este régimen
dolor y de miseria y de represión permanente. La Junta Patriótica que presidía en aquel momento Fabricio Ojeda fue fundamental en el derrocamiento de la dictadura, ¿así es? Bueno, yo creo que sí, fíjate, porque precisamente ahí se sintetizó esa línea política correcta de unidad y de amplitud, pues. Nada de sectarismo y buscar a los sectores más amplios de la sociedad donde ya había cundido el descontento contra la dictadura. Entonces allí y en el Frente Universitario logramos la unidad de todos los sectores, los partidos políticos y de todos los sectores de la vida política nacional. Fernando, ¿qué sentiste tú aquel día? Bueno, estábamos muy jóvenes y estábamos en la clandestinidad, porque nosotros habíamos ido a la huelga universitaria del 21 de noviembre de 1957, que fue un éxito. Después vino la insurrección militar del coronel Trejo, y ya ahí vimos realmente que la descomposición política del régimen era una realidad. Desde entonces era día y noche agitando, sobre todo las fuerzas que dirigían la juventud comunista y la juventud también de Acción Democrática, la juventud rebelde. Pues Chela jugó un papel importante tanto en la universidad como en los barrios. Con la caída de Marcos Pérez Jiménez, el pueblo se salió a la calle con la bandera nacional, pues. Sin embargo, había un interrogante en los sectores radicales con la integración de la Junta de Gobierno, porque inicialmente estaban dos personajes, Romero Villate, que era muy vinculado a la dictadura de Pérez Jiménez, y creo que la Junta Patriótica, que sintetizaba la unidad nacional, se quedó corta, pues, porque se planteó la lucha contra Marcos Pérez Jiménez, Laureano Vallenilla Lán y Pedro Estrada, y por un régimen de libertades públicas esencialmente. Cuando uno revisa los documentos de la época, esencialmente ahí, pero se plantearon una estrategia de poder. Y ahí en ese momento estaban en debate dos proyectos. El proyecto de la Junta Patriótica, que era un proyecto democrático popular, y el proyecto que estaban maniobrando las clases dominantes desde el llamado Pacto de Nueva York con el Departamento de Estado, donde se había hecho una reunión con Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba, que al final es la que se impone en la negociación. Caída la dictadura de Pérez Jiménez, se amplió la Junta Patriótica, se integró Raúl León y otros personajes más del punto fijismo, y eso se fue agotando de tal manera que ya para el mes de junio de 1958 había desaparecido de la escena política la Junta Patriótica. Y creemos que el movimiento revolucionario despertó demasiado tarde, y ahí nos fuimos entonces al proceso de lucha armada, porque veíamos que políticamente no era viable ese régimen, que no iba a resolver la crisis histórica que heredamos como pueblos de hace mucho tiempo. Ahora, el gobierno de Pérez Jiménez, desde el 52 en adelante, le fue útil y fue apoyado por los Estados Unidos en un momento dado. Hasta la CIA intervino de la mano del gobierno de Pérez Jiménez. Ahora, como bien lo decía Fernando, allá en los Estados Unidos, Betancourt, Caldera, Jovito Villalba, logran firmar un pacto con un proyecto que fue el que se ejecutó. Y los Estados Unidos cambian el apoyo y le quitan el apoyo al dictador y se lo dan a estos personajes. ¿Por qué ¿Por qué cambian de aliado? Yo pienso que ya las dictaduras no funcionaban para los Estados Unidos, pues. Te estaban dando un viraje hacia otro tipo de gobierno. Pero yo siempre he pensado, no sé, que el Pacto de Punto Fijo es el resultado del miedo del pueblo en la calle. Porque precisamente en el 45 Acción Democrática le tuvo miedo al pueblo, y en esta oportunidad también. Ese pueblo estaba insurrecto en la calle. Y el régimen de Betancourt, pues, vimos cómo comenzó a reprimirlo. Entonces, el miedo a insurrecto en la calle, el miedo al prestigio del Partido Comunista también, que había dirigido el proceso, hizo que se realizara inmediatamente y rápidamente el Pacto de Punto Fijo, porque se les iba a ir de la mano pues lo que estaba sucediendo. Y de aquí que en ese pacto tú ves que uno de los principios era aislar al Partido Comunista, porque el Partido Comunista no tenía una doctrina que correspondía a lo que ellos pensaban desarrollar. Pero yo pienso que el Partido Comunista quedó en la trampa del liberalismo, ese cacareado liberalismo que habíamos esperado desde la época de Gómez para acá. Y entonces tú ves los documentos, y ahí lo que se plantea permanentemente es el derecho al voto, a las libertades públicas y a los derechos ciudadanos, en abstracto, pues. No se dio un viraje, incluso no se dio un viraje en esa unidad.
Esa unidad con esos sectores que participaron allí, había que desarrollarla de otra manera ya, había que afincarse en una unidad con el pueblo fundamentalmente. Se subestimó eso y yo tengo la idea siguiente, primero que no había ninguna perspectiva de poder, no nos habíamos planteado la perspectiva de poder. Y yo creo que además los partidos de izquierda no tuvieron una visión de conjunto de la realidad. Y los dirigentes que vinieron de fuera no estaban empapados del trabajo que nosotros estábamos realizando en la base, se subestimó ese trabajo. Entonces fíjate, mientras Rómulo Betancourt y la vieja Guardia de Acción Democrática comenzó a irse por todo el país, reconstituyendo su partido y reconstituyendo sus aparatos que le iban a permitir lograr la paz social para imponer su régimen, CTV, bandas armadas, partido político, etcétera. ¿Qué hacíamos nosotros? En la calle de Apagafuego, deteniendo el proceso de insurrección popular. Yo me acuerdo que a mí me sancionaron porque me monté con la gente de la Charneca a quemar el Heraldo. Entonces había que más bien detener ese proceso, porque estábamos subestimando que habían estructuras organizativas. Se cayó en ese juego. Y que cuando por ahí estuve leyendo una cosa y dice, bueno, la Junta Patriótica desarrollaba propaganda en todos lados, pero eso no era así, es decir, la Junta Patriótica la desarrollaba porque se afincaba en los diferentes sectores, estudiantiles, barrios, obreros, de estructuras organizativas que han debido seguir profundizando. Ahora, pero ya que se veía venir el final del régimen, ya, o como bien lo decía, el 21 de noviembre del 57, el plebiscito, que fue todo un fraude, el 1 de enero, todo ese proceso, en esos días no se sentaba la Junta Patriótica y no se proponía ya un plan de trabajo una vez en el poder. No se le decía a los comunistas, ustedes asumirán estos cargos, nosotros esto, o sea, no había nada por el estilo. No, lo que había era eso, es decir, lograr la estabilidad social para imponer la democracia liberal. Caímos en esa trampa, pues. Hemos debido aprovechar todo ese proceso de insurrección popular, seguir profundizando las organizaciones populares y entonces plantearnos otra perspectiva. Era posible plantearse otra perspectiva, porque en la conciencia o en el sentimiento del pueblo había un sentimiento y cierta conciencia antiimperialista que se demuestra cuando vino Nixon. Nixon, la manifestación de Nixon solamente fue estudiante. ¿En qué momento se da cuenta las fuerzas populares que estaban siendo excluidas? Fíjate, ese año 58 fue un año de mucha movilización popular y de organización. Yo recuerdo que hubo una conspiración militar de derecha dirigida por el ministro de la Defensa, Castro León, y prácticamente tomaron Miraflores, el Palacio Blanco, tenían el control de las guarniciones militares fundamentalmente. Pero todavía la vitalidad del movimiento popular estaba, sobre todo el movimiento del Frente Universitario. Recuerdo yo que se organizó una marcha con De Venancis al frente desde la Universidad Central y salió hacia el centro. Bueno, y pasó por la Charneca, el San Agustín, y eso fue una marcha de pueblo, y todo eso llegó al centro. Por supuesto, ante esa situación, los golpistas, con Castro León al frente, tenían como alternativa fusilar unos 5 o 10 mil personas, pero fusilar 50.000 personas era muy difícil. Y esa marcha quebró la cuestión golpista allí. Pero, te repito, como las direcciones políticas revolucionarias no tenían una estrategia de poder, y eso no lo revisa en la historia. Tú encuentras, por ejemplo, el primer Congreso Obrero que se hace en el año 30,